Estructura y clasificación de las biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Las biomoléculas pueden ser, entre otros, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. La estructura de la biomolécula puede ser lípidos, glúcidos y ácidos nucleicos. La regla de octeto es un postulado que se emplea en el contexto de la química. Los elementos clasificados son iónicos, covalentes y metálicos. Gilbert Lewis trabajó en diversas áreas de la química, entre ellas en el estudio de los enlaces y su formación. En 1960 presentó su teoría acerca de la formación de enlaces químicos, en la que afirmaba que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable, a excepción de los gases nobles que tienen 8 electrones en su última capa, lo que los hace estables. De acuerdo con la regla del octeto de Lewis, al formar enlaces los átomos ganan o pierden o comparten electrones a fin de lograr una configuración electrónica en su capa de valencia, en la que cumplen 8 electrones. En los enlaces iónicos, los átomos pierden o ganan electrones, mientras que los átomos covalentes comparten electrones. Lewis propuso en una presentación en la que se escribe el símbolo de cada elemento, acompañado de puntos a su alrededor. El símbolo del elemento representa el núcleo y sus electrones internos, mientras que los puntos a los electrones de valencia, tal como se muestra en la tabla. Estructura de Lewis de los elementos representativos. Los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía de los seres humanos. Como podemos ver en la imagen, la digestión de los carbohidratos, cuando los digieres en la boca queda el 5% de amilosa salival, lo cual transcurre hacia el estómago donde queda el 40% de amilosa páncreas. De ahí llega al intestino donde queda el 55%, donde va transcurriendo la maltosa. Bueno, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son muy solubles en agua, poco solubles en alcohol y son compuestos no polares. También es la base en la formación de grandes cadenas que forman los oligosacáridos y los polisacáridos. La base para la formación de múltiples monosacáridos son dos compuestos sencillos de 3 átomos de carbono. Como podemos ver en la imagen, se le va agregando un átomo de carbono a cada cadena. Los oligosacáridos se le llama así a los carbohidratos que están formados de 2 a 10 monosacáridos. Cuando está formado por 2 o 3 monosacáridos, se llaman disacáridos, trisacáridos respectivamente. Como podemos ver en la tabla, los disacáridos están formados por sacarosa, que se encuentra en el azúcar de caña, la lactosa, que se encuentra en el azúcar de la leche, y la maltosa, que se encuentra en el almidón hidrolizado. Como podemos ver en la imagen, estos son los más abundantes en la naturaleza. Y por último, los polisacáridos. Como su nombre lo dice, son muchos. Bueno, estos pueden estar formados por la unión de muchos monosacáridos. Puede ser de 10 en adelante. Los polisacáridos son las dispersiones de tamaño coloidal. Estos son puros, no tienen color, aroma ni sabor. Esta se encuentra en el almidón, celulosa y glucógeno. Son una fuente de energía porque se encuentran presentes en el origen vegetal y animal. El almidón es la principal fuente de energía de los vegetales y se encuentra, ya que se encuentran en forma de granulo, como podemos ver en la imagen. También varían de tamaño, dependiendo qué tipo de vegetal del que provenga. Como podemos ver en la siguiente imagen, el almidón está formado por amilosa y amilopéptina. También podemos ver la estructura del glucógeno y la de la celulosa.
El término lípido lo propuso el bioquímico Bloor para dar nombre al grupo de sustancias insolubles o casi insolubles en agua. Sus moléculas no son polares, por lo que son solubles en solventes no polares como el cloroformo, etanol, éter y acetona. Químicamente los lípidos están formados por tres elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno y, a veces, nitrógeno y fósforo. Se encuentran en alimentos de origen vegetal y animal, como aceites, nueces, cereales, frutas, carne de cerdo, manteca, sardina, huevo. Son compuestos altamente energéticos, ya que un gramo de lípidos aporta 9 kilocalorías. Los lípidos están formados por ácidos grasos que se obtienen por hidrólisis de las grasas en el medio ácido o básico. Si la hidrólisis de las grasas se efectúa en medio básico, el proceso se llama saponificación. Se obtiene el glicerol más 3 sales de ácidos grasos, que son los jabones que utilizamos comúnmente. ¿Qué es la hidrólisis? La hidrólisis como un proceso que consiste en agregar agua a un éster para obtener un ácido orgánico más un alcohol. En la hidrólisis se obtiene glicerina y ácido graso en presencia de algún catalizador y agua. Comprenden los lípidos más abundantes, grasas o triglicéridos, y las ceras que son menos abundantes. Estos lípidos o glicéridos son ésteres formados al reaccionar el glicerol con una, 2 o 3 moléculas de ácido graso obteniendo un monoglicérido, diglicérido o triglicérido. Ya en grandes rasgos, cada grupo hidroxilo del glicerol reacciona con el grupo carboxilo del ácido graso, librando una molécula de agua, mientras que la cadena del glicerol del carbono que ha perdido al grupo hidroxilo se une con el radical del ácido que ha perdido un hidrógeno. Los lípidos compuestos están formados por lípidos simples conjugados con moléculas no lipídicas. Se dividen en fosfolípidos, glucolípidos y esfingolípidos, y cada uno se subdivide. La fosfatidilcolina es un ejemplo de fosfoglicéridos, que son de fosfolípidos, pero no abarcaremos cada uno de sus divisiones porque son muchos. Los lípidos derivados son compuestos que presentan poca similitud con el resto de los lípidos, pero son semejantes en su solubilidad. Se clasifican en terpenos y esteroides o esterolípidos. Y pues ahí pueden ver dos ejemplos, la testosterona y progesterona, que son hormonas sexuales. Con esto podemos entender esta clase de lípidos, porque las hormonas esteroides tienen un precursor común que es el colesterol. A partir de la estructura de 26 carbonos, la biosíntesis de esteroides radica fundamentalmente en la remoción de la cola que inicia en el carbono 20. Esto lleva a separar el complejo conocido como ciclopentanoperhidrofenantreno, los 4 anillos, característica común de los esteroides. Los cuadros que aparecen proporcionan más información acerca de las grasas. Las grasas forman un capítulo muy importante en la alimentación. Como fuente de energía, constituyen del 25 al 50% de las calorías ingeridas por el ser humano y por oxidación producen 9 kilocalorías. Se calcula que un niño de 2 a 4 años necesita diariamente unos 30 gramos de grasas, mientras que el adulto no debe sobrepasar los 75 gramos. De los cuales la mitad debe corresponder a la grasa empleada en la preparación y condimentación de los alimentos. La grasa invisible de ciertos alimentos pueden ser quesos, nueces, aceitunas, café con leche, bombones, entre otros, adquiere tal importancia en la nutrición humana que las cifras óptimas son fácilmente rebasadas. No está de más observar la tabla de tipos de grasas, las cuales adquirimos en nuestra alimentación. Las grasas insaturadas o grasas buenas principalmente son de origen vegetal y conocemos numerosos tipos de ellas. Las de la última columna, como bien sabemos, se nos informa que hay que adquirir en pocas cantidades los alimentos que las contienen, pues son perjudiciales para la salud.
Una de las principales funciones de los lípidos es la estructural, ya que se encuentran en paredes celulares. Como bien sabemos, la membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos, donde se encuentran inmersas moléculas de proteínas. Y también sabemos que esta membrana envuelve y delimita la célula y regula el transporte de sustancias entre el medio interno y el medio externo. Otra función es de protección o aislante. Las ceras forman una cubierta protectora y repelen al agua en algunos tejidos como la piel. En este caso mantiene un equilibrio en la pérdida de líquidos, el pelo y las plumas de algunos animales. También en la regulación de la temperatura corporal. Esto pues debido a la capa de grasas que está por debajo de la piel. Otro punto importante son los lípidos en el metabolismo. En los mamíferos, los tipos de lípidos que abundan en su dieta son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. En individuos sanos con condiciones fisiológicas normales, se absorben 97% de los lípidos de la dieta. Este porcentaje disminuye cuando hay alteraciones en la absorción de grasas. Ejemplo, cuando se obstruye el conducto biliar y las sales biliares están ausentes del intestino, se dificulta la digestión y absorción de las grasas, y gran parte de la misma es excretada en las heces fecales. A esto se le denomina esteatorrea. Otro caso es cuando se obstruye el conducto pancreático y las enzimas de este origen no pudieran llegar al intestino ni actuar sobre los alimentos. Ahora bien, cuando los lípidos llegan al intestino, inicia su digestión. Intervienen varias hormonas como la pancreosimina o colecistoquina y la secretinina, que activan la producción y la salida del jugo pancreático, que contiene lipasa pancreática, principalmente. Existe un conducto, el colédoco, y que se origina en la unión del conducto hepático y del cístico y desemboca en la ampolla de Vater en el duodeno. La bilis que circula contiene las sales que emulsifican las grasas en el intestino y aumentan la superficie de gotitas de grasa. Hace posible que la lipasa actúe sobre los triglicéridos insolubles en agua, hidrolizándolos y obteniendo ácidos grasos, glicerol, diglicéridos y monoglicéridos. Todos ellos, en la luz intestinal, se liberan poco a poco de las micelas y penetran en las células intestinales. Se sintetizan en triglicéridos, los residuos de glicéridos y unidos a otros lípidos y proteínas. Pasan a la linfa y después a la sangre. Los lípidos se degradan principalmente en el hígado, aunque pueden ocurrir en otros tejidos. Sucede a través de diversos procesos químicos implicando reacciones específicas mediadas por enzimas y que utilizan energía libre disponible en la célula, proporcionada por la hidrólisis de adenosintrifosfato. Metabolizar adecuadamente los lípidos evita su acumulación en tejidos y, como ya he mencionado, se sugiere un consumo mínimo en la dieta y realizar ejercicio, haciendo posible la prevención de patologías de esta naturaleza. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Se clasifica en 4: físico, químico, funcional y estructural. Sus propiedades son precipitación selectivo, capacidad amortiguadora y propiedades osmóticas. Algunas de sus funciones son hormonal, defensa, transporte, percepción. Su estructura es primaria, secundaria, terciaria y cuartaria. En la primaria, la combinación lineal de los aminoácidos están unidos por un enlace covalente. En la secundaria, un tipo de enlace covalente sin hacer referencia a la cadena lateral. Terciaria, cómo se enrolla una determinada proteína, ya sea globular o fibrosa. Cuaternaria, deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un ente multímero que posee propiedades distintas que a sus monómeros componentes. Las proteínas más frecuentes son albuminas, globulinas, colágenos, queratinas y elastinas. Según su composición química, su hidrólisis solo producen aminoácidos, que simples. Sus hidrólisis
producen aminoácidos y otras sustancias no proteínas con un grupo prostético, que son conjugaban o heteroproteínas. Las enfermedades relacionadas con el consumo de proteínas pueden ser desnutrición, osteoporosis, entre otras. Bueno, pues a mí me tocó lo que son las bases nitrogenadas. Pues las bases nitrogenadas forman parte de los nucleótidos, que son las unidades estructurales que forman las biomoléculas orgánicas denominadas ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas naturales ácidas y se encuentran en el núcleo de la célula. Por otro lado, los nucleótidos del ADN contienen en su estructura algunas de las 4 bases nitrogenadas, como ya conocemos, que son adenina, guanina, citosina y timina, mientras el nucleótido de ARN puede contener cualquiera de ellas, pero no de la timina. Las características tridimensionales del ADN se describen mediante el modelo de la doble hélice. El ADN forma una estructura de doble cadena y por eso decimos que es una molécula bicateriana. Ambas cadenas se desarrollan una sobre la otra, girando en el espacio y adoptando la forma de una doble hélice. Eso les permite una mayor estabilidad. Tipos de ARN. Existen 3: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. El ARN mensajero son moléculas lineales sin plegamientos o niveles estructurales compuestos por 1000 o 10.000 nucleótidos. El ARN de transferencia es el más pequeño, de 70 a 90 nucleótidos. Posee una estructura secundaria que le da apariencia a un trébol, ya que hay un apareamiento imperfecto de alguno de sus bases que le permite adaptar esa estructura. El ARN ribosomal tiene distintos tamaños y puede presentarse en zonas de apareamiento de bases. Existencia de los dipolos. Las bases tienen átomos muy electronegativos dentro y fuera del anillo. Existe una atracción asimétrica de los electrones de la molécula. Forman dipolos que permiten formar puente de hidrógeno. Funciones de los ácidos nucleicos. El ARN tiene una función diversa. Algunos de ellos participan en la síntesis de proteínas ARNM, ARNT y ARNR, mientras que otras tienen función catalítica ARN pequeño nuclear o regulatorio, ARN de inferencia, microARN. Los ARN que participan en la síntesis de proteínas tienen funciones particulares. El ARNM contiene la información que define la secuencia de aminoácidos que tendrá una proteína. El ARNR está asociado a las proteínas del ribosoma y tiene funciones catalíticas, ya que se encarga de formar enlaces peptídicos entre los aminoácidos y el ARNT. Es el encargado de transportar los aminoácidos específicos al ribosoma para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Funciones de los ácidos nucleicos. Dogma central de la biología molecular. Lo que se conoce como dogma central de la biología molecular es una forma de explicar el flujo de la información genética, es decir, la serie de relaciones que guarda el ADN y el ARN y la proteína. Como
podemos observar en la figura. La primera versión del dogma establecía que a partir del ADN se producía el ARN, mediante un proceso llamado transcripción, y a partir del ARN se producía proteína mediante un proceso llamado traducción, siempre en esa dirección y nunca en sentido inverso. Y se reconocía que el ADN era capaz de autoduplicarse, es decir, copiarse a sí mismo mediante un proceso denominado replicación. Ciclo de la urea. La urea es secretada posteriormente del organismo por medio de la orina. Este ciclo es vital importancia para el organismo. Una carencia completa de cualquier enzima del ciclo de la urea dará lugar a muerte temprana después del nacimiento. Algunos desórdenes en el ciclo de la urea no tan severos, donde las enzimas del ciclo no se produce en las concentraciones necesarias, puede tratarse como una dieta reducida en proteínas. Eso fue mi exposición sobre las bases nitrogenadas.